Historias de oro de la última dispensación de la restauración de la humanidad. Hoy presentamos Capítulo 4. La luz de Dios brilla sobre un camino de espinas. Lluvia y viento frío dan paso a la paz. Después de la ascensión del reverendo Sang Myung Moon, su esposa, la señora Moon, valientemente le sucedió en la misión de salvar al mundo con el lema "Una familia humana bajo la tutela de Dios" y construir el Cheonilgu, el reino de los cielos en la tierra. Doctora Masahisa Hayashi, profesora emérita, Universidad de Waseda, Japón. Han pasado 60 años, dijo una de mis más viejas amigas de los primeros días de la iglesia. Se dice que el tiempo es como una flecha, respondí. Y es muy cierto. El camino de los últimos 60 años ha volado directamente al objetivo, lleno de dificultades y obstáculos, junto con alegría y éxito. Era abril del 2014 y nos encontrábamos participando de la conmemoración del 60 aniversario de la fundación de la Iglesia de Unificación. Reflexioné sobre el nombre original de la Iglesia, que es Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, y su establecimiento en una pequeña casa alquilada en Bukak-dong, en el distrito de Songdong de Seúl, el 1 de mayo de 1954. En esa oportunidad, nuestros miembros, recordando aquellos días, se expresaron gratitud unos a otros por las décadas que soportaron dificultades como hermanos y hermanos en una familia. A pesar de la extrema pobreza en la que comenzó la Iglesia de Unificación, las bodas sagradas de 1960 dieron inicio a una nueva era. Hemos crecido de un puñado de miembros a un movimiento global y vemos que las enseñanzas del principio divino se han extendido hasta los confines de la tierra. Realmente un milagro. ¿Cómo hizo Dios para que esto sucediera? La clave es la salvación del matrimonio, la unidad de esposo y esposa hechos a imagen de Dios. Así como Dios llamó al padre Moon en su adolescencia para comenzar su histórica misión, Dios también llamó a Hak Ja-han, una joven de 17 años. Nadie pudo imaginar que elegiría a alguien tan joven. Yo presentía que algún día representaría a todas las mujeres, las hijas de Dios, las madres del mundo. Jesús reveló a la novia celestial como la ciudad santa que descendía del cielo, y yo acepté este llamado con firme resolución y ascendí de la posición de novia celestial a madre del universo. Gracias a la mano de Dios, esta madre, quien ora y anhela la bendición de Dios para los 7.700 millones de personas en la tierra, ahora puede promover la paz ampliamente. Al entrar al verano de 1960, nuestros miembros emprendieron un periodo de 40 días de diseminación de la nueva palabra, el principio divino, por todo el país. Se le dio el nombre de Movimiento de la Nueva Actitud, Nueva Aldea y Nuevo Amor. En todos los distritos del país se elevó con fuerza una llama de fe,
unos 600 misioneros y miembros locales visitaron 413 aldeas y pusieron en práctica la palabra de Dios de manera sustancial. En esos 40 días limpiaron los caminos del vecindario, enseñaban el alfabeto coreano en los pasillos de las aldeas a la luz de las lámparas del queroseno, ayudaban a los agricultores y comerciantes y compartían el principio. Los miembros sobrevivieron con un plato diario de granos mezclados en polvo y superaron la fatiga y el rechazo feroz de la gente, algunos de los cuales los llamaban herejes. A menudo se sentían solos, como álamos en el centro de un campo. Gracias a la intervención divina, cuanto mayor era la calumnia popular, más rápido aparecían buenos resultados. Pronto, estudiantes de secundaria y otros jóvenes se unieron al programa de testificación, proporcionando mayor energía para el renacimiento y prosperidad de las aldeas locales, al punto que entre ellos se contaba con una niña de primer año de secundaria. Así era el entusiasmo de aquellos días en Corea. A medida que repetíamos esas temporadas de iluminación, educación y servicio, el Espíritu Santo descendía en todas las ciudades y pueblos. Las familias ofrecían sus grandes salas de estar para funcionar como escuelas nocturnas. Se alfabetizaba a jóvenes y mujeres que no podían asistir a la escuela. Desde los caminos ocultos de las aldeas rurales, una ola de esperanza invadió la sociedad surcoreana con una influencia positiva para el tan necesitado progreso social. Luego, a mediados de la década de 1960, el gobierno también comenzó a patrocinar programas de alfabetización y educación rural en toda Corea. Movimiento San Maul, Nueva Aldea. Sus funcionarios actuaron como si no existiéramos, pero seguimos adelante. En la ciudad de Cheongju, los miembros construyeron aulas de barro con sus propias manos para docenas de niños lustrabotas. En días posteriores, todas esas acciones cobraron impulso para establecer lo que hoy es la Fundación Educativa Songhak. A escala nacional, nuestro trabajo impulsó a jóvenes líderes en áreas agrícolas a establecer escuelas agrícolas que impulsaron una ola de modernización. Algunas de estas escuelas estaban a la vanguardia de un movimiento transformador integral en la sociedad, combinando el avance técnico con el espiritual. Como era de esperar, el gobierno, con su poder administrativo, se apropió del movimiento Nueva Aldea, y dado que la Iglesia de Unificación era considerada herética, fuimos ignorados y puestos de lado, y seguimos siendo el objeto difamatorio tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo que no es difícil imaginarse que los líderes y misioneros de nuestra Iglesia pasaron por muchos días difíciles. Sin apoyo financiero, se sentían afortunados de contar apenas con una comida al día. Pensar en 3 comidas completas al día era algo inaudito. A veces, preocupados por los misioneros, los estudiantes de secundaria dejaban en secreto las loncheras escolares que sus madres les habían preparado frente a las puertas de nuestros misioneros. Cuando los misioneros meditaban en cómo los estudiantes sacrificaban sus almuerzos por ellos, se sentían horriblemente miserables. Sin embargo, su responsabilidad era transmitir la nueva comprensión de la verdad y resolvían honrar los sacrificios que se habían hecho para ayudarles. Mi esposo y yo no solo enviamos misioneros a sus áreas, visitábamos nuestras iglesias por todo el país varias veces al año. Les llevábamos comida, ropa y suministros que habíamos reunido.
nunca hubo suficiente, ya que había muchos otros proyectos de servicio y actividades que apoyar. Les traíamos todo lo que podíamos. Mientras caminábamos a la vista, tomados de la mano, los misioneros de las áreas pioneras nos saludaban con lágrimas en los ojos. Por nuestra parte, les animábamos y alentábamos hablando hasta el amanecer, sin darnos cuenta que nos habíamos quedado despiertos toda la noche. Dentro de nuestra membresía había algunos que trabajaban en las bases militares estadounidenses y cuando podían nos traían chocolate, plátanos y galletas a la iglesia. Yo los organizaba en una alacena envueltos como regalo y los llevaba cuando salíamos en nuestras visitas a los misioneros. Recuerdo cómo una hermana misionera rompió en llanto al recibir el paquete de obsequio. Unos meses más tarde, durante una visita a la sede, me tomó de la mano con fuerza y dijo: compartí este paquete con mi área de misión y lo disfrutamos con nuestros miembros, y sus palabras fueron el aliciente que nos dio la fuerza para llevar la palabra del principio divino. Tales palabras siempre me dieron una gran alegría. Los centros pioneros no eran lo que uno llamaría iglesias. Por lo general, consistían en una sola habitación y los misioneros eran tan pobres que no podían darse el lujo de poner un letrero. Cualquiera que entrara se preguntaría inmediatamente si aquello era realmente una iglesia. Por un lado, su apariencia empobrecida entristecía mi corazón, pero por otro lado, me sentía orgullosa de nuestros miembros y les consolaba. Las circunstancias calamitosas de nuestra iglesia pueden parecer miserables para la gente común, les diría suavemente. Pero en el futuro, izaremos una bandera de victoria y recibiremos el amor de los pueblos de todo el mundo. Por eso, donde quiera que íbamos, no nos avergonzábamos. Sin importar con quién nos encontráramos, teníamos confianza. Como el torrente de la oposición fluía abundantemente por parte de las iglesias establecidas, aunque intentamos registrar la iglesia en el gobierno, fuimos rechazados varias veces, debido a que las iglesias enviaban peticiones de protesta en contra de nosotros a los funcionarios del gobierno. Finalmente, en mayo de 1963, el gobierno coreano registró nuestra organización legalmente bajo su nombre oficial, Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. A medida que se acercaba la década de 1970, todavía era una época turbulenta para el mundo. La discordia entre Corea del Norte y Corea del Sur amenazaba con estallar en otra guerra y la situación internacional era volátil. El comunismo se estaba expandiendo por todo el mundo en muchos frentes. Conociendo la brutalidad inhumana de los gobiernos comunistas, por nuestra experiencia personal, mi esposo y yo lanzamos una iniciativa educativa muy exitosa, llamada Victoria sobre el Comunismo. Éramos la única voz en el mundo que explicaba claramente las falacias de su teoría materialista y atea, mientras ofrecía una contrapropuesta centrada en Dios. Victoria sobre el Comunismo fortaleció la resolución y la comprensión de los surcoreanos y tuvo un gran impacto poco después en Japón, haciendo retroceder a las facciones de extrema izquierda por medios pacíficos. En estos momentos críticos, mi esposo y yo exhortamos una vez más a nuestros miembros, especialmente a las mujeres, a actuar. Nuestro Padre Celestial conoce el poder de la mujer. Nuestro movimiento no comenzó realmente hasta la boda santa de nuestra pareja, porque somos un movimiento familiar y se necesita un esposo y una esposa para crear una familia. Mi esposo es el principal defensor mundial de las mujeres como líderes morales de la familia
y la sociedad. Con esta convicción, llamamos a las esposas bendecidas coreanas a sacrificar su vida familiar por un tiempo como misioneras a las calles, a los pasillos del gobierno, a iglesias y templos y de casa en casa, para brindar educación, empoderar a la gente y multiplicar el espíritu patriótico. Las esposas respondieron, cada una confió a sus hijos pequeños y a veces a sus padres enfermos, ancianos, al cuidado de su esposo y partieron. La madre es el centro de la familia. Y cuando no está en casa, aunque sea por un día o dos, la familia sufre. Nuestras esposas y madres salieron no por un día o dos, sino por 3 años. Por cada padre que tenía que acunar y alimentar a un niño que lloraba por leche de su madre, había una madre en misión que lloraba exprimiendo leche de sus pechos hinchados. Fue casi como los 3 años de ministerio público de Jesús, o los 3 años de mi esposo en el campo de trabajos forzados de Corea del Norte. Hubo esposas que salieron estando embarazadas y que solo regresaron para dar a luz, y luego de 100 días volvían a su campo misionero. Pasados los 3 años, cuando las mujeres regresaron, sus hijos más pequeños no las reconocieron y hasta las rechazaron. Así de increíble fue el sacrificio de corazón ofrecido a nuestros padres celestiales por la restauración del mundo. Cuando una mujer tiene un bebé, experimenta los dolores de parto. A pesar de ello, el trabajo de la partera es animarla a pujar más. Como parteros que dan a luz a un nuevo mundo, mi esposo y yo animábamos a nuestros miembros de las familias de unificación. Históricamente, cada vez que el peligro apareció, el pueblo coreano, agricultores y patriotas leales, salieron a defender sus hogares y su nación. Con ese espíritu, nuestros miembros se levantaron y salieron a defender sus hogares y su nación contra el comunismo. Mi esposo aconsejó a estas valientes mujeres: la gente no comprende la unificación ahora, pero si los 30 millones de habitantes de Corea se unen a la Iglesia de Unificación, esta nación y su pueblo no perecerá. Las esposas bendecidas enterraron su dolor en sus corazones, porque sabían que su misión era por el bien de la nación. En retrospectiva, su trabajo ha dado grandes frutos y solo puede considerarse el acto de patriotismo más loable. Hasta ahora, estos hechos han estado ocultos a la vista de la historia de nuestra nación, pero algún día se revelará. A medida que la Iglesia de Unificación se extendía a otros países, las esposas bendecidas de todo el mundo siguieron el ejemplo de las primeras esposas coreanas y sus familias. Por lo tanto, este capítulo brillante está grabado en la historia no solo de Corea, sino de todas las naciones. Todas las esposas bendecidas se levantan sobre esta base y continúan esta tradición. Es una historia de mujeres que se sacrifican para preservar la nación y el mundo. Uno de sus frutos apareció 20 años después, en nuestro encuentro con Mikhail Gorbachev, entonces presidente de la Unión Soviética, que abrió la puerta para enseñar a los jóvenes de la ex Unión Soviética nuestra cosmovisión centrada en Dios, el espíritu democrático y los valores éticos que contribuyeron a la reconciliación entre Oriente y Occidente y a la caída del comunismo. Otro fruto fue nuestro viaje a Corea del Norte en 1991, cuando conocimos al líder norcoreano Kim Il-sung. Nuestra angustiosa pero completamente triunfante visita abrió el camino hacia el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur y preparó un punto de apoyo para nuestro trabajo allí.
Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seitichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras. Octubre 2021.